Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto y hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Así es, chicos hermosos. Les felicito por estar aquí viendo este video. Muchísimas gracias por su atención. Estamos viendo hombres y mujeres de la Biblia. Y hoy están otros dos personajes en los que traigo el día de hoy, puesto que sus libros eran muy pequeños y dije, creo que podemos hablar de las historias de estos dos hombres que también nos enseñan algo muy importante. Ellos también son profetas. Uno se llama Joel y el otro se llama Amos. Y bueno, pues comenzamos. Este es el video número 62 de la serie de hombres y mujeres de la Biblia. El desastre era eminente para el reino de Judá en el sur, y una funesta nube de langostas descendía sobre la tierra. Sin embargo, eso apenas era el comienzo del terror y la desolación que el pueblo de Judá experimentaría a causa de su pecaminosidad. Los juicios posteriores de Dios acerca del día de Jehová ciertamente harían palidecer aquella plaga en comparación de lo que vendría. Aunque el libro de Joel no nos aclara si fue literal el ataque de las langostas o solo fue una visión, lo que era evidente para la nación es que enfrentarían el juicio de Dios, terrible por su maldad si no se arrepentían de todo su corazón. Joel escribió: grande es el día de Jehová y muy temible. ¿Quién podrá soportarlo? Por eso, pues ahora dice Jehová, conviértanse a mí con todo su corazón. Con ayuno y lloro, con lamento rasguen su corazón y conviértanse a Jehová su Dios, porque misericordioso es y clemente. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? En aquel día Dios juzgará y destruirá a sus enemigos, pero también prometió traer bendición incomparable a quienes le obedecieran fielmente
y por lo tanto el pueblo tenía el deber de abandonar sus costumbres pecaminosas y demostrar arrepentimiento genuino y obediencia al Señor su Dios, y experimentar el avivamiento que necesitaban con tanta urgencia. El nombre hebreo de Joel se escribe con Y, se pronunciaría en nuestro español Joel, y significa Jehová es Dios. La historia de Joel realza la historia soberana de Dios en la historia de su pueblo. Tanto la naturaleza como las naciones en la tierra, ambas están en su mano. Joel sirvió como el portavoz de Dios y algunos eruditos consideran a Joel entre los escritos más antiguos de los profetas. El apóstol Pedro citó el libro de Joel cuando se puso de pie para explicar a los hombres de Jerusalén lo que habían visto en el día de Pentecostés. Esto está en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 16 al 21. Pedro explicó que había sido testigos del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, tal como fue profetizado en Joel capítulo 2, versículo 28 y 29. El tema de la historia de Joel es el arrepentimiento y la obediencia que deben proceder al avivamiento y a las bendiciones de Dios. La Biblia nos enseña que sin arrepentimiento no hay salvación. Por eso es necesario el arrepentimiento y el reconocimiento de que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Esta labor la hace el Espíritu Santo antes de que nos presente el Evangelio, y entonces así podemos recibirlo gratuitamente. Este es el milagro de la cruz de Cristo, que vivió, padeció y murió para que todos nosotros ahora podamos tener vida eterna. Si hay arrepentimiento por nuestros pecados y obediencia a la palabra de Dios, irremediablemente es avivada la fe, y esto trae avivamiento del Espíritu Santo en nosotros y las bendiciones que Dios ha preparado para cada uno de sus hijos. Es probable que la historia de Joel se haya desarrollado dentro de los años 835 a 796 a.C. Aunque en aquel tiempo la tierra fue desolada por las langostas, su condición no representa ni la más pálida comparación con la destrucción que sobrevendría en el día del Señor, que es el día cuando el Señor destruya a todos sus enemigos. ¿Quiénes son los enemigos de Dios? La Biblia nos enseña que tenemos 3 grandes enemigos que nuestro amado Jesús venció en la cruz del Calvario. Estos son el pecado, que son las acciones que ofenden a Dios y nos destruyen. También es la carne, que es el resultado del pecado que se creó por la desobediencia a Dios y lo que forma el sistema de este mundo. Y el adversario, que es la serpiente antigua llamada Diablo, que un día fue un ángel, pero se rebeló contra Dios y Dios lo arrojó de su presencia. Según la Biblia, el día del Señor es un gran día terrible donde Dios destruirá a todos sus enemigos, pero también exaltará a sus amigos. ¿Quiénes son los amigos de Dios? Los amigos de Dios son los que hacen la voluntad de Dios. Y en este día grande y terrible solo puede haber una respuesta hoy y siempre: la obediencia completa a Dios. Dios advirtió a su pueblo a través del profeta Joel las advertencias del profeta que fueron como una luz roja para la nación de Israel. ¿Qué haría usted? Imagine que va manejando por la carretera en su vehículo cuando de repente se enciende una luz roja en el tablero de control del auto. Aquí puede reaccionar de 2 maneras. Número 1, detenerse y ver cuál es el problema, por qué se ha encendido esa luz roja.
Y número 2, usted puede tomar un martillo y golpear esa luz roja hasta apagarla para ya no verla. Quizás usted se ría con la opción número 2. Sin embargo, le tengo la noticia que un sinfín de número de personas hacen caso omiso a las advertencias que Dios les da, porque simplemente no desean atender ni esforzarse por cambiar la forma de hacer su vida, que es la realidad del por qué Dios está advirtiendo. Esto nos enseña que nunca hay que ignorar la voz de Dios. La Biblia dice que si nuestra conciencia no nos acusa, podemos seguir adelante en la vida. La conciencia es esa lucecita que se enciende cuando algo en nuestro espíritu anda mal y Dios nos llama la atención a través de ella. Aunque hoy, por la abundancia de maldad, hay muchas personas con su conciencia insensible. La Biblia lo llama conciencia cauterizada. Con frecuencia, hoy escuchamos más a personas diciendo, lo que yo haga no le incumbe a nadie, con tal de que yo no cause daño a alguien. Este es un argumento que se apoya en una suposición que no es la realidad que nos enseña la Biblia, porque la realidad es que el pecado siempre hace daño a los demás. Es sumamente contaminante y destructivo. En el caso del juicio de Dios anunciado por el profeta Joel, afectó a lo ancho y largo de la tierra en los cultivos y dañó los alimentos, y no solo a los alimentos para que comieran las personas, sino también su ganado, por el cual iban todos a padecer hambre. De igualmente, nuestro pecado puede traer penalidad y desolación a las generaciones venideras, no solamente a las personas que cometen los pecados. La enseñanza de la Biblia en múltiples versículos nos enseña esto que estoy hablando acerca de la maldición que trae el pecado. Esto está, por ejemplo, en el libro de Éxodo capítulo 34 versículos 6 y 7, Deuteronomio 5, 9 y 10, Números 14 y el capítulo de Números 18 versículo 2, Crónicas capítulo 30 versículos 6 al 9, Salmos 78 versículo 8 y el 57, y Salmos 106 versículo 6, y el libro de Zacarías capítulo 1 versículo 4. ¿Qué les he dicho respecto a que cuando la Biblia nos habla de un mismo asunto en diferentes versículos a través de los libros de la Biblia? Esto quiere decir que es sumamente importante. Cuando la Biblia nos habla un versículo de un asunto, está bien. Pero cuando el Señor nos lo repite 2 veces o 3 o 4, y en este caso con tanto número de versículos, quiere decir que es sumamente importante que pongamos atención a lo que es pecado. Y también la Biblia nos habla que la obediencia también trae grandes bendiciones para nuestros descendientes. Y esto nos lo muestra Génesis capítulo 17, versículo del 5 al 8, Primera de Reyes 15, versículo 11, Segunda de Reyes 18, del 1 al 3, Crónicas 17, versículo 3, y también Crónicas 34, versículo 1 al 3. ¿Y qué legado dejaría a los que vienen después de usted? Esto es muy importante, se encuentra en Jeremías capítulo 32, 17 al 19, para que todos ustedes puedan leerlo en casa. El Señor tiene un propósito bueno y eterno para todos los que lo conocen y obedecen. Nunca olvide que nada difícil hay para Dios, y si nos sometemos a Él, Él lo obrará para nuestro bien. La historia del profeta Joel nos constata
que nuestro Señor omnipotente usará todo su poder para cumplir cada una de sus promesas, y ninguna de ellas faltará. Por esa razón podemos edificar nuestras vidas sobre el fundamento de su palabra y obedecerlo en todo lo que nos dice. Si aceptamos el llamado de cumplir sus órdenes, sabemos que Él nos dará el poder y la sabiduría para hacerlo. Dios asume plena responsabilidad por nuestras necesidades y el éxito de su plan cuando le obedecemos. Dios está interesado en su corazón y no solo en sus expresiones religiosas ni externas. Primera de Samuel 15:22 nos lo muestra. Salmos 40, versículo 6. Salmos 51, versículo 16 y 17. Isaías 1, 11 al 20. Jeremías 7, 22 y 23. Oseas capítulo 6, versículo 6 y Mateo capítulo 12, versículo 33. Todos estos versículos nos enseñan el interés que Dios tiene en nuestro corazón y no en nuestras expresiones religiosas ni tampoco expresiones externas, sino más bien internas de un corazón sincero hacia Dios. Dios quiere que nos sinceremos al platicar con Él, que eso es lo que significa orar, y no el ser expertos en oratoria. Él quiere nuestra devoción genuina y no las declaraciones santurronas que usamos para justificarnos cuando cometemos pecados. Dios quiere que nuestro corazón, es decir, nuestro amor, adoración, gratitud y obediencia, sean solo para Él. Porque la realidad suprema para nuestra vida es nuestra relación profunda e íntima con Dios. Porque yo siempre les digo, cuando estemos delante del Señor, que hayamos terminado el tiempo de vida en esta tierra, en este cuerpo físico, todos vamos a pasar a su presencia y delante de Él solamente estaremos nuestra alma y Dios y rendiremos cuenta. Entonces, qué mejor llegar y decir, hola Padre, ya vine. ¿Por qué? Porque ya reconocimos que es nuestro papá, porque ya tuvimos una relación perfecta y correcta. También yo siempre le digo a las personas, ¿ustedes dejarían entrar a su casa a un desconocido? ¿Verdad que no? Pues aunque Dios conoce toda su creación y conoce hasta cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza, pero nosotros también tenemos que conocerlo a Él. Por lo tanto, qué mejor que al llegar al cielo, el Señor diga, bienvenido hijo, pásate. Qué bueno que ya terminaste tu enseñanza en la tierra. Qué bueno que ya llegaste a casa. Adelante, disfruta de todo lo que hay aquí, ¿verdad? Entonces es algo maravilloso. Mas Dios también es verdad que no está obligado a demostrar a los pecadores su misericordia. Pero gracias a que se deleita en esa misericordia, es que Él lo hace con todo placer cada día. Mateo capítulo 7, 18 nos habla de ello. ¿Cómo podremos abrigar entonces la esperanza no solo de ser perdonados cuando nos arrepentimos, sino también de recibir una grande bendición? Vivimos en el tiempo en que Dios va a derramar su espíritu sobre toda carne que lo ha aceptado como un Dios salvador. Y ahora Él nos lleva más profundo en el conocimiento de su santidad y un gran gozo viene sobre nuestro corazón. Nos lo demuestra el libro de Romanos capítulo 8, versículo 11. El Espíritu Santo de Dios viene a habitar plenamente en el mismo momento que sinceramente le entregamos el corazón a Dios y que le entregamos nuestra vida a Cristo. Juan capítulo 7, versículo 39 nos habla de ello. Juan capítulo 14, versículo 6 al 18. Juan capítulo 26, versículo 15 al 26.
Romanos 8:9 también. Sin embargo, el creyente lleno del Espíritu Santo es aquel que se ha rendido por completo al control del Espíritu Santo, permitiendo que Él lo capacite, afirme y establezca con su poder y amor en mayor medida cada vez que nos sometamos a Dios en obediencia. La conclusión del profeta Joel es llamado el profeta del avivamiento. Poco se conoce acerca de este profeta que sirvió a Judá en el reino del sur. Toda su historia personal se describe en un solo versículo que dice: Joel, hijo de Penuel. El mensaje de este profeta fue insistente al pueblo de Judá para el arrepentimiento que procede al avivamiento. Por eso les dijo: rasguen su corazón y no sus vestidos delante del Señor su Dios, porque misericordioso y clemente es, y tardo para la ira, y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Joel capítulo 2, versículo 13. Dios no se deleita en permitir penalidades ni se gloría en la calamidad. Pero para llevar a un creyente desobediente al arrepentimiento, Él permitirá las pruebas si es necesario, y Dios quiere bendecir a su pueblo, no juzgarlo. Si la bendición requiere medidas drásticas, Él las tomará. Y a pesar de su gracia, y a pesar de su misericordia, y a pesar de su amor, si continuamos en desobediencia a Dios y seguimos rechazando su palabra, podríamos llegar al punto en que no podamos dar vuelta atrás y el juicio caerá inexorablemente sobre nosotros. Eso también lo muestra el capítulo de Génesis 15, versículo 6, y Apocalipsis 2, capítulo 2, versículo 5. No obstante, como creyentes, podremos animarnos sabiendo que el Señor hará en Sión, y siempre hay esperanza para aquellos que confían en Él. Dios no nos desecha para siempre, antes bien se dirige y también compadece según la multitud de sus misericordias, porque mientras haya vida, hay esperanza. Y bueno, pues esa fue la conclusión del libro de Joel. Ahora vamos a ver la historia de otro profeta que se llama Amos. Amos profetizó durante un periodo de optimismo nacional en Jerusalén. Los negocios prosperaban y las fronteras nacionales se expandían, pero bajo esta fachada el puesto yacía infestado de injusticias y aberraciones, rituales religiosos hipócritas que habían reemplazado la adoración verdadera, creando un falso sentido de seguridad y una dureza creciente contra la disciplina de Dios. El reino complaciente de Israel estaba a punto de ser juzgado a causa de su hipocresía y su indiferencia espiritual. Amos, el agricultor convertido en profeta, a veces Dios toma a lo más vil y menospreciado para llevar la riqueza del poder de su palabra. Este profeta, al ser llamado por Dios, arremetió resueltamente en contra del pecado con la meta de revelar la inminencia del juicio de Dios y movilizar a la nación al arrepentimiento. Amos vino del reino de Judá en el sur de Jerusalén, pero realizó su labor profética en el reino del norte, conocido como Israel, poco antes del ministerio profético de Oseas, que provenía de Tecoa, una aldea pequeña ubicada a 15 kilómetros al sur de Jerusalén. No se consideró él a sí mismo un profeta, ni el hijo de un profeta. Esto nos lo dice Amos capítulo 7, versículo 14.
Su única calificación fue el llamado de Dios. Amos recibió su capacitación como profeta directamente de la mano de Dios. El nombre de Amos se deriva de la raíz hebrea que dice Amas y significa levantar o llevar una carga. Por ende, su nombre se traduce cargas o llevador de cargas. Amos vivió conforme a la reputación de su nombre, pues se encarga de llevar la carga divina y de declarar el juicio de Dios sobre el pueblo rebelde de Israel. Los títulos en griego y latín se transliteran igualmente como Amos, y Dios disciplina a aquellos que se vuelven indiferentes en los asuntos espirituales o que cometen idolatría. Amos profetizó duramente el reinado de Usías en Judá en el año 792 al 740 a.C. Y mientras Jeroboam II, que fue el rey de Israel en el año 793 al 753 a.C. Dios siempre se ocupa de todas las naciones y de todas ellas deben de responder a su justicia y juicio. Amos empieza su galería de villanos con los vecinos de Israel y en una espiral hacia el interior deja dicho el juicio que Dios dictaminó para Israel para lo último de su mensaje. El tema del mensaje de Amos es que el pecado trae juicio y es ampliamente mostrado en la nación de Israel, donde la opresión, la corrupción y la borrachera se habían convertido en su estilo de vida. Aunque Dios ha intentado muchas veces disciplinar a su pueblo, éste permanece obstinado en su rebelión. Hambre, escasez, pestilencia, moho, muerte y derrota, nada lo hizo volver a su curso fatal. 5 veces en el mensaje de Amos, Dios declara, mas no te volviste a mí. En el capítulo 2 de Amos, en el versículo 10 dice, Dios a ustedes los hice subir de la tierra de Egipto. Egipto en la Biblia significa el sistema de este mundo. Ese sería nuestro Egipto. Y cuando le entregamos la vida a Jesús, nuestro Salvador, Él nos traslada, espiritualmente hablando, a su reino. Nos quita del sistema del mundo y nos pone en el sistema del gobierno de Dios. El sistema de gobierno de Dios no es democrático ni comunista, o etcétera, otras formas de sistemas que el mundo ha creado. La Biblia nos enseña que estamos en el mundo, pero que ya no somos del mundo. Ahora pertenecemos al reino de Dios, somos ciudadanos del reino de Dios. Y también nos enseña la Biblia a someternos bajo su gobierno. Este es un gobierno de libertad, pero con responsabilidad, pues daremos cuentas a Dios de todo lo que hacemos e incluso lo que creemos o lo que decimos. Así funciona el reino de Dios. Es un sistema teocrático donde solamente Dios es nuestro rey y nuestro gobernante, y a Él tenemos que rendir cuentas, a Él tenemos que pedirle para todas nuestras necesidades, a nadie más, porque solamente hay un Dios, el único y sabio Dios que ha creado todo el universo y a nosotros mismos. En el capítulo 2, versículo 10 de Amos, Dios le recuerda a su pueblo que los condujo por el desierto al sacarlos de la tierra de Egipto por 40 años para que entraran y tomaran posesión de la tierra del amorreo. Es bueno que nos acordemos con regularidad de cómo el Señor nos ha ayudado y librado en el pasado. De otro modo, es muy posible que olvidemos su bondad para con nosotros
O pensemos o comencemos a imaginar que nos hemos ganado esas bendiciones por mérito propio, como lo habían hecho los israelitas en aquel pasaje. Ellos creyeron que por sus propios méritos ya todas las bendiciones que tenían era por lo bien que se portaban, y empezaron a olvidarse de Dios. Debemos recordar siempre que todo lo que tenemos y cada bendición que disfrutamos nos llegó de la mano de Dios. Santiago capítulo 1 versículos 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer de nuevo por la palabra del Evangelio que recibimos para que seamos primicias de sus criaturas. Esto nos enseña que hay parte de nuestro trasfondo y constitución en nuestra vida donde no tenemos control. Por ejemplo, Dios jamás nos consultó antes de seleccionar a nuestros padres, ni qué color tendría nuestro cabello, o qué estatura, o qué nacionalidad, o qué número de calzado tendríamos. Esto fue determinado por Dios antes de que fuéramos concebidos. Nos lo demuestra el Salmo capítulo 139, en el versículo 13 al 16. Nos dice, y también Jeremías en el capítulo 1, versículo 5, nos lo confirma. Sabiendo esto, podemos sentirnos tentados a concluir que la vida es un viaje fatal en el cual no tenemos ningún control. Eso no es así. La Biblia deja claro que hay decisiones importantes que solo nosotros debemos de tomar. Por ejemplo, la decisión de creer en Jesucristo, el único Hijo de Dios, como nuestro Salvador, que nos dio la vida eterna. Esto está en Juan capítulo 3, versículo 16 al 18. Y también hay que tomar la decisión de vivir de una manera distinta al mundo. Esto nos lo muestra 2 de Corintios capítulo 6, versículo 17. La decisión de ser bueno y evitar lo malo, por lo que clamaba Amós en el capítulo 5, versículo 14, era de que el pueblo se arrepintiera de su proceder. Y Dios dice, busca lo bueno y no lo malo. Pero ¿cómo sabremos qué es lo bueno si nunca hemos conocido a Dios? Por eso dice la Escritura, buscadme y viviréis. Y también nos enseña la Biblia que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado para salvarnos. Esto está en San Juan capítulo 17, versículo 3. Este es uno de mis versículos favoritos porque nos revela qué es la vida eterna, qué vamos a pasar haciendo toda la eternidad. En las fábulas de niños siempre nos decían que íbamos a tocar un arpa al estar con Dios para siempre, ¿verdad? Y bueno, eso nos da a entender de que vamos a estar en felicidad y como si estuviéramos en fiesta siempre, o sea, eso es lo que quiere decir. Pero la Biblia nos enseña que la vida eterna consiste en conocer a Dios, y como Dios es eterno, de hecho es lo que significa la palabra Yahweh o Yahvé, como lo escriben, ¿verdad? Eso es lo que significa eterno, Dios eterno. Eso es lo que significa su nombre. Por lo tanto, hay una anchura y una profundidad y una altura que vamos a estar conociendo de Dios cuando estemos en su presencia. Y de hecho, desde aquí en la tierra, desde el momento en que le entregamos la vida a Cristo, comenzamos la vida eterna porque comenzamos a conocerlo. Cristo nos libró de nuestros pecados para que podamos vivir
gozosamente la vida abundante, libres de pecado. Juan 8:36. Si el Señor nos libera, seremos verdaderamente libres. Juan capítulo 10, versículo 10. Jesús vino para que tengamos vida abundante, y esto es la vida eterna, que jamás moriremos, porque estaremos con Él para siempre. Romanos 7:24 dice: gracias a Dios, hoy podemos disfrutar de haber sido perdonados y librados del cuerpo de muerte que es la carne, para ahora aprender a vivir en el Espíritu. Romanos 8:6 dice que el que se ocupa de la carne, es decir, el que se ocupa solo de sus deseos pecaminosos y deleites vanidosos que ofrece el mundo, está sembrando muerte para sí mismo. Pero quien se ocupa del Espíritu, esto quiere decir que el que se cultiva espiritualmente, también cambiando su mente y haciendo pensar y hacer y decir las cosas que le agradan a Dios. Esto es una disciplina. El pensar en lo recto y lo correcto delante de Dios es disciplina. Y creer y hacer todo lo que agrada a Dios, porque su vida debe ahora de girar alrededor de Dios. Esto le traerá la paz y la vida abundante que Dios nos da. Cuando tenemos un ídolo es que ponemos otra persona en el centro de nuestra vida y le rendimos pleitesía, lo amamos y lo adoramos, y le respetamos y le mostramos ofrendas diario, ya sea ofrendas de palabras, en oración o rezos, o ofrendas de otro tipo, ¿no? Pero lo que Dios debe de rendirse a Él todo, absolutamente nuestra adoración. Y esto es ponerlo a Él en el centro de nuestra vida. O sea, quitar esa persona, ya sea alguna otra persona, ya sea que esté en el cielo o que esté aquí en la tierra, quitarla del centro de nuestra vida, quitarnos nosotros del centro de la vida, porque también hay personas que su ídolo son ellas mismas. Quitarnos nosotros del centro y solamente que esté Dios, Padre, creador de todo el universo, en el centro de nuestra vida. Y eso, simplemente el hacer eso, nos traerá una vida llena de paz y de bendiciones. Y como en cualquier decisión, también se nos presentan dos caminos y hay decisiones importantes que tomar. Es imposible, cuando se le ha entregado la vida a Dios, no decidir. Hay que aprender que si no decidimos, estamos de todas maneras decidiendo. Esto mucha gente no lo sabe. Cuando le decimos, ¿qué te gustaría? ¿Esto o esto? La persona si indefinidamente lo piensa, pues estará decidiendo. Por ejemplo, cuando vamos a comprar un helado, te dicen, ¿lo quieres de vainilla o de chocolate? Y si indefinidamente lo pensamos, entonces estaremos decidiendo no comer helado. Porque mientras no decidimos, pues no comemos ni chocolate ni vainilla. Y así es la vida. Entonces tenemos que estar continuamente tomando decisiones y esperando que esas decisiones sean correctas. Esto es lo que nos enseña el mensaje que nos dio Dios en Oseas. Dios ofrece a su Hijo Jesucristo como la única puerta de rescate para vivir la vida eterna. Esta es una decisión muy importante que solo se toma por fe en esta vida. Después de muertos, ya no se podrá decidir por Dios para que nos salve. También tenemos en vida que decidir vivir de una manera distinta a como vive el mundo, yendo de allá para acá tras sus deseos. Eso no es lo que quiere Dios. Tenemos diariamente que decidir hacer lo malo como todo el mundo o lo bueno, que es lo que nos enseña Dios a través de la vida de Jesucristo su Hijo. Si hacemos lo que hizo Jesús,
que él fue obediente a Dios hasta la muerte, Dios nos hará muy felices, aunque aún estemos en esta tierra. Nuestra felicidad está en riesgo dependiendo de la decisión que tomemos. Amos mostró un extraordinario conocimiento del Antiguo Testamento. El mensaje de Amos nos muestra lo terrible de una vida centrada en la complacencia, la apatía y el orgullo. Esa es la escena que reveló Amos, cuando miró la nación sumergida en su fastuosidad, y esto fue lo que decidió Amos: avisar a la nación que estaban llegando al colmo de sus pecados, y esto ocasionaría el juicio de Dios sobre todos. Por esto también, compungido y profundamente lastimado, el profeta intentó 2 veces implorar a Dios para que renunciara de enviar el fuego y las langostas sobre la tierra, pero Dios extendió una plomada sobre los hechos de su pueblo, y habían resultado muy torcidas sus vidas, o desbalanceados, por lo que dijo Dios: no toleraré más. Amos capítulo 7 versículo 8 lo dice. Así como una plomada de albañil confirma que un muro queda derecho, Dios emplea una plomada para evaluar cuidadosamente los corazones y la conducta de su pueblo. Debemos vivir conforme a los parámetros de Dios, y Él no aceptará menos que la santidad, porque la Biblia dice: ser santos como yo soy santo, porque sin santidad nadie verá a Dios. Esto quiere decir que lo que dice el Señor en su palabra es bueno para nosotros, y como nadie lo podría hacer, por eso Dios mandó a su Hijo, para que los estándares requisitos de santidad fueran cubiertos por Jesucristo nuestro Señor. Y a su vez, cuando nosotros le entregamos la vida a Cristo, Jesús nos cubre con su santidad para sacarnos del pecado y trasladarnos a la vida eterna. Esto lo confirman las Escrituras en 1 de Corintios capítulo 1 versículo 30, que dice: Dios, que en Cristo nos ha hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Esto se hace una realidad en el preciso momento que creemos sinceramente en nuestro corazón que Jesucristo es nuestro Salvador. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice: Dios, que Él cargó en Jesús el pecado de toda la humanidad, pero hay que saberlo y creerlo para poder recibir el regalo de su salvación, que es la vida eterna con Dios. Esto es un resumen de lo que es el Evangelio. Y Filipenses capítulo 3 versículo del 8 al 11, el apóstol Pablo reconocía que no hay nada más importante en esta vida que la vida de Cristo. Vivir en Cristo. Él nos enseña que todo lo del mundo lo tiene por basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Esto es lo que nos enseñó el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo: mi Señor, que por amor de Él lo he perdido todo, para ganar a Cristo y ser hallado fiel en Él, no teniendo mi propia justicia, que es de Dios por la fe, a fin de conocerlo a Él y al poder de su resurrección, esperando resucitar con Él para vida eterna. El mensaje que Dios quería dar a Israel era la fuente. El mensaje de Dios que quería darle a Israel era fuerte y severo. Por eso escogió a Amos, un hombre que había soportado los rigores de una vida disciplinada, un personaje cuya fidelidad había sido probada y aprobada en el crisol de su vida diaria. Amos demuestra que conocía a Dios aun cuando era agricultor, y él no venía de una familia de profetas,
Él era recolector de higos silvestres. Esto está en el capítulo 7 de Amos, versículo 14 y 15. Dios busca personas comprometidas como Amos, que trabajen para Él y lleven el Evangelio a todas las naciones. El profeta en su corazón nos muestra que tenemos que dar la palabra para que las personas puedan conocer a Dios. Al final de las profecías de Amos nos muestra que el pecado traerá juicio, pero que Dios nunca dejará sin advertencia y sin la promesa de una restauración para que nosotros nos arrepentamos. Conclusión. A través del libro de Amos, Dios ha traído a su pueblo su pecado de injusticias, pero el profeta no se detuvo ahí. Él investigó por debajo de la superficie y descubrió la raíz de esas injusticias que habían cometido el pueblo. Pero el profeta nos muestra que la raíz de esas injusticias era el enfoque en el materialismo. La prosperidad del pueblo de Dios había desviado su vista de Dios y la adoración al único Dios. Ahora todos estaban en su preocupación por las cosas de este mundo y en su deseo más y más riquezas, posesiones, prestigios, seguridad. Todo esto lo llevó a ignorar la persona y propósitos de Dios para su vida. Por eso es sumamente importante, chicos, el no tener nuestra vida o nuestra vista solamente puesta en lo material. Tenemos que buscar lo espiritual, que es de donde depende todo lo material. Y Dios sabe de lo que tenemos necesidad. Por eso dice la Biblia, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que necesitemos serán dadas. Porque todo procede de Dios y es para Dios. Oremos. He aquí, yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. La bendición si oyen mis mandamientos, dijo el Señor su Dios, que yo les presento hoy. Y la maldición si no oyen los mandamientos del Señor su Dios y se apartan del camino que yo les ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no han conocido. Esto está en Deuteronomio 11, verso 26 al 28. Escuchen mi voz y seré a ustedes por Dios, y ustedes me serán por pueblo, dijo el Señor. Anden en todo camino que yo les mande para que les vaya bien. Y el apóstol Pedro en Hechos capítulo 5, 29 respondió diciendo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Padre, muchas gracias por tus enseñanzas, por ayudarnos a decidir por siempre en ti y no enfocarnos en lo material, porque muchos se han desviado por ese enfoque, pero debemos de estar en ti, nuestro único Dios verdadero. Te amamos, Padre, y te pedimos que se haga tu voluntad, así como en el cielo, aquí en nuestra vida, en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y bueno, chicos, pues hoy me pasé un poquito del tiempo estimado para estos estudios, pero creo que era muy importante hablar todo lo que dijimos. Y no me puedo despedir sin darle antes la oportunidad de alguna persona que es primera vez que ha visto un video como estos, que si nunca le ha entregado la vida a Jesucristo, o que si se ha alejado por no conocer a Dios y que le gustaría volver al camino de Cristo, por favor, hagan esta oración conmigo. Digan, Señor Jesús, creo en que tú eres el Hijo de Dios. Creo que viniste a esta tierra por mí para salvarme. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Por favor, ven a vivir en mi corazón. Te hago el Señor de mi vida.
Y bueno, chicos, pues con esta sencilla oración terminamos. Ya saben ustedes, si tienen una Biblia en casa, comiencen a leer. Y si ustedes gustan, puedan también ir a una iglesia cristiana donde se predique la Biblia, se predique la palabra de Dios y que les den una explicación de cada uno de sus versículos. Es necesario conocer toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque toda es palabra de Dios y todo trae la enseñanza, ya sea de Dios o también de nosotros mismos, de cómo funcionamos. Y bueno, que Dios los bendiga muchísimo y si Dios quiere, les hablaré luego. Hasta pronto.